Bien. Ok, entonces vamos a hablar de planes de retiro y protección familiar. Justamente el objetivo de esta presentación, esta clase, es para que tú puedas tener las soluciones financieras y puedas darle la información correcta a cada una de las personas que tú vas a mostrarle este proyecto y que tú puedas tener como clientes. Ojo, algo muy importante, muchachos. Yo no quiero que sientan que nosotros somos unos tipos o unas personas que no nos gusta vender. No, no es eso. O sea, yo no quiero transmitirle a eso a ustedes. Pero Elan, algo muy importante, tú tienes que tener claro, cuando tú construyes tu agencia, tú vas a tener un potencial de crecimiento sin límites. En cambio, cuando tú te dedicas solamente a vender, tú vas a estar limitado, número uno, a ti. Vas a estar limitado a que tú tienes que hacer todo el trabajo. Número dos, tienes que estar limitado a tus momentos, ¿no? Porque si tienes un problema personal, si tienes que hacer, no sé, un viaje personal, si tienes que resolver alguna situación, no vas a poder vender. Entonces, como no vas a poder estar activo vendiendo, no vas a poder tener ingresos. En cambio, si tú construyes tu agencia, vas a tener la oportunidad de poder recibir comisiones todos los días, gracias a la construcción de tu agencia. Y eso es lo que hace la diferencia. Esto no quiere decir que uno no vende. O sea, uno vende porque uno está enfocado en tener un cliente y un nuevo agente. Pero nuestro enfoque principal es liderazgo. Que tú tengas el mindset correcto, que tú te conviertas en un líder, que tú tengas las habilidades de construcción y que tú puedas construir un negocio de $100,000. Yo al final les voy a hacer una gráfica para que ustedes puedan ver la comparación de tener 100 clientes y tener 100 agentes, para que tú veas la diferencia de lo que tú puedes construir, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es la parte de todo lo que tiene que ver de planes de retiro, ¿no? ¿Qué plan tienes para tu retiro? Entonces tú siempre tienes que preguntar a las personas, ¿ya tienes un plan de retiro? Eso es muy importante. ¿Qué estás haciendo para planificarte? Entonces, ¿tú sabías que el 70% de los latinos no tienen plan de retiro? Son cosas que tú tienes que entender, este tipo de estadística. El 70% de los latinos no tienen un plan de retiro. O sea, tienes un 70% de probabilidades de que le puedes dar un buen concepto financiero a un latino. Y eso es muy importante. ¿Ok? Ahora, súper importante. ¿Qué trae todo esto como consecuencia? ¿Ok? Todo esto puede ser un tipo de carga para algún familiar. Es lo que nosotros siempre hablamos en las presentaciones. ¿Qué estás haciendo para que no seas una carga familiar? Entonces, si la persona no tiene un plan de retiro, la consecuencia es que esa persona se puede convertir en una carga familiar. Y te voy a decir una cosa bien importante. Yo no sé si ustedes se dan cuenta a cada rato en las redes sociales que estamos haciendo GoFund. No sé si ustedes lo han visto. ¿No? Este tipo de herramientas es buenísima porque tú puedes ayudar a las personas a crear un budget para poder solucionar algo. Pero la pregunta que yo te quiero hacer, ¿no sería más interesante de repente tú haberte planificado correctamente y que tú no tengas que hacer esto porque tú tienes todo el control de tu vida, todo el control de tu familia, que tú pudiste prevenir, que pudiste programarte? Porque lo hiciste correctamente en algún momento. Esto es lo que justamente tú necesitas hacerle entender a las personas. Y primero tienes que entenderlo tú. O sea, tú eres la primera persona que tú necesitas entender eso. Que primero tienes que ser tú para que puedas prevenir, programarte, para que no te conviertas en una carga familiar. Y eso tienes que tenerlo claro, porque muchas familias quedan literalmente en ruina cuando pasa una adversidad o un problema familiar que puede ser algo muy, muy difícil de controlar, ¿no? Entonces, esto es muy importante que tú se lo dejes saber a las personas. Lo que yo te voy a explicar el día de hoy, quiero que tú lo lleves como un vocabulario para que tú puedas expresarte a las personas y puedas comunicarle cómo puedes expresarte para utilizar este producto a tu favor, ¿no? Otra cosa súper importante es la pregunta que a mí me hizo Fran y Silvia cuando yo comencé. Me dijo, ¿qué le dejarías a tu familia que depende de ti si hoy tú faltaras, ¿no? Y esa para mí fue una pregunta muy crucial porque yo prácticamente soy el proveedor principal de mi casa. Entonces, si yo no estoy, prácticamente mi familia queda con deudas. Esa pregunta tienes que aprender a lanzarla
de una manera que entre psicológicamente en la persona y que la persona la pueda internalizar y entender qué importancia, más si los padres son solteros o son madres solteras. Esta pregunta es muy difícil, más cuando tienen niños chiquitos. De repente, una y yo, la verdad, que no tenemos niños, de repente es algo que no es algo tan particular que nosotros pudiéramos decir, ah, bueno, lo necesitamos por esto, por aquello, ¿no? Pero lo entendimos no solamente por el tema qué le dejaría, sino también porque hay ciertas ocupaciones que tenemos diariamente que dependen de nosotros. Y es la realidad. Nos guste o no nos guste, es la realidad. Entonces, yo no sé si tú sabías que la mayoría de los foreclosure en Estados Unidos se debe a que uno de los proveedores del hogar fallece o no puede trabajar. Y esa enfermedad hace que la persona tenga que vender la casa porque no tiene la capacidad económica para poder potencializar lo que es la parte de mantener la familia en óptimas condiciones. Entonces, ¿saben lo que es un foreclosure? ¿Tienen alguna idea que es un foreclosure o no tienen idea que es un foreclosure? ¿Saben o no saben? Vamos a ver de los que están conectados. El que no sepa, escríbame en el chat para ver si no sabe, para poder explicárselos, ¿no? Normalmente cuando tú tienes un préstamo, ok, Derek dice que no. Cuando tú tienes una casa, tú eres propietario de una casa, ¿ok? Y tú estás pagando un mortgage, o sea, estás pagando un préstamo y tú dejas de pagarlo, la compañía de préstamos va a llevar, va a ir a tu casa y te va a quitar la casa. Eso se llama foreclosure. Es como decir que si tú no pagas por una cantidad de meses, entras en un proceso donde la compañía de préstamos o el banco, la persona que te prestó el dinero, va a quitarte la casa porque tú fuiste una persona que no pagaste. Entonces, este es un proceso, eso entra en un periodo de tiempo, tú vas haciendo negociaciones, vas tratando de salvar tu casa, pero si la persona que está contigo en la casa no tiene la capacidad económica. Por eso es muy importante, muchachos, que cuando estemos haciendo los análisis financieros, que yo se lo enseñé a Unai cuando fui justamente para Denver, necesitas tener bien claro cómo tú puedes tener o puedes entender cuál es la capacidad de pago que tiene esa persona. Para que tú no vendas un concepto financiero que no va acorde con la capacidad de pago que esa persona tiene. Y eso es muy importante. Yo estoy seguro que muchos de aquí no saben qué es eso, ¿no? De capacidad de pago. Voy a tener que tomar el tiempo también para explicarlo, porque eso yo creo que es muy importante para que tú puedas hacer un análisis financiero correcto y puedas tener un análisis financiero que tenga un valor adicional. ¿Por qué ese análisis financiero tiene un valor adicional? Porque tú vas a poder entender correctamente si es bueno venderle o no venderle un concepto financiero de un monto en específico a esa persona. Porque la persona puede decir, yo quiero una cobertura de $500,000, pero cuando tú vas a los análisis y vas a la ilustración, te das cuenta que esa persona debería de pagar $500 al mes y la capacidad de pago de esa persona no lo deja pagar $500 al mes. Entonces tú tienes que entenderlo, cómo tú puedes enseñar como un asesor financiero. No somos asesores financieros, eso es muy importante que se lo diga, porque a veces nos confundimos eso, pero le puedes expresar con una asesoría que definitivamente ese monto mensual lo que va a hacer es un desequilibrio en su economía. Entonces es muy importante que lo tengan bien claro. Entonces los foreclosure, la mayoría en este país, normalmente sucede cuando el proveedor principal fallece o cuando le da una enfermedad que no puede trabajar. Y la otra persona, la pareja, no puede mantener el estilo de vida y tienen que vender la casa o pierden la casa. Pero tú sabes que tú con un seguro de vida, tú puedes prácticamente proteger todo lo que es la economía de tu familia. Y eso es muy importante que lo tengas bien claro. Y eso es algo que tienes que tener bien representado en lo que son tus finanzas y tu planificación. ¿Ok? Seguimos. Entonces, esta lámina es una lámina que se llama la fórmula del flujo de la riqueza. Tus necesidades, aquí tú tienes que entender esto, las necesidades de todos nosotros cambian con el tiempo, pero siempre necesitas beneficios
y siempre si los puedes tener en vida y que puedan ser acelerados, te va a ayudar a que tú puedas tener diferente planificación y configuración en la economía de tu familia. Entonces, primero, ¿qué es lo que yo le digo siempre a las personas aquí? Que en los primeros años de nuestra vida, por decir algo, 25, 20, 30, 35, 40 años, normalmente en ese promedio, vamos a ponerle de 25 a 45 años, normalmente nosotros estamos enfocados en lo que es trabajar, acumular riqueza para poder justamente crecer nuestra economía. Estamos tan enfocados en hacer dinero, ¿ok? Que a veces tenemos unas necesidades así de grandes. Estas necesidades son casa, carro, seguro, colegio, daycare, comida, teléfono, internet, todas esas cosas son necesidades. ¿Ok? Pero la mayoría de las personas no tienen la capacidad económica para poder planificarte correctamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría no se planifica. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso te empieza a pasar factura cuando el tiempo cambia. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestras necesidades en este momento son tan grandes porque necesitamos proteger a nuestros niños, tenemos deudas, tenemos las necesidades y lógicamente a veces no tenemos la capacidad económica. ¿Tú has escuchado la frase que dice de cheque a cheque? Que la persona vive de cheque a cheque, que prácticamente le pagan y automáticamente el dinero ya no le alcanza. Le pagan y el dinero no le alcanza. O es peor, los emprendedores vivimos así a veces. Tenemos una cantidad de necesidad y nuestros ingresos están por debajo. Imagínate eso, ¿no? Tienes una necesidad de $5,000 al mes, pero estás ganando 4,000. Yo no sé si han escuchado eso. Eso le pasa mucho a los que hacen Uber, a los que hacen Instacart, a los que hacen Amazon. Normalmente viven así. Viven así, por debajo del presupuesto. ¿Por qué? Porque normalmente no se dan cuenta, pero no sacan las cuentas correctas de la depreciación del carro, de la gasolina, de los toll, del tiempo que tienen que utilizar todos los días para poder sacar 150, $200 diarios. Y aparte dicen, no, pero es que yo trabajo en mi tiempo, en mi horario, yo soy independiente, yo lo hago cuando quiera. Y la respuesta es mentira. Tienes que trabajar todos los días porque no te da la capacidad económica para poder resolverlo. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que tener bien claro, tú tienes que hacerle enseñar y transmitirle a la persona que el tiempo, ¿ok? Va a hacer que nuestras necesidades bajen. Es verdad que el tiempo hace que nuestras necesidades bajen. ¿Qué significa eso? Que los hijos crecen, que ya no somos tan ostentosos, que seguramente ya tenemos un estilo de vida mucho más conservador. Pero ¿qué es lo que pasa en la tercera edad? En la tercera edad empiezan a suceder muchas cosas. ¿Ok? La mayoría de las personas no se planificó correctamente aquí, en este momento de nuestras vidas, y cuando llega la tercera edad no tiene dinero, no tiene planificación, no tiene una cuenta de retiro, no tiene un fondo, no tiene la capacidad económica para poder retirarse adecuadamente. ¿Y qué significa eso? Que tienen que seguir trabajando. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas en los Estados Unidos a los 65, 70, 75 años trabajando. Y número dos, también depende de la salud. Porque si tú llegas con la salud deteriorada, llegas con una situación de salud, llegas con un problema de salud, te vas a convertir en una carga familiar porque no vas a poder trabajar. Y al no poder trabajar, tu familia es la que va a tener que encargarse de ti. Ahora mi pregunta es, ¿eso es lo que tú quieres para tu vida? ¿Eso es lo que tú quieres que suceda? ¿Que tú seas una carga familiar para las personas cercanas a ti? La respuesta para mí es no. Yo no quiero que eso suceda. Pero acuérdate algo, el tiempo va a pasar, te guste o no. Y tú dirás, bueno, Rafa, pero tú lo que estás es asustando a la gente. Bueno, no sé, míralo como tú quieras, pero yo creo que crear conciencia a veces asusta a la gente. Porque vamos a estar claros, cuando tú le creas conciencia a la persona, es como sacarla de la zona o del entendimiento que ellos tienen en este momento. Y eso crea pánico. Yo no estoy buscando crear pánico, pero estoy buscando crear conciencia para que tú lo entiendas, porque, Wilani, la vida va a pasar, el tiempo va a pasar, nos guste o no nos guste. Ahora la pregunta sería,
¿Qué pasaría si el proveedor principal de la casa no puede llevar el dinero? No puede llevar o suministrar todo lo que él suministra. Ahí es donde empiezan los problemas financieros en las familias. Entonces, es importante que tú tengas el proyecto correcto para poder hacerlo. Entonces, justamente aquí, en este momento, es donde nosotros empezamos a mostrarle a las personas los vehículos que existen para que tú puedas empezar a poner tu dinero a trabajar para ti. Entonces, esto siempre lo explicamos y las personas siempre me preguntan, Rafa, pero ¿por qué ustedes explican esto en las presentaciones? Bueno, esto que te estoy mostrando es una lámina que tú lo puedes hacer para presentaciones de productos, ¿ok? Esto que te estoy mostrando el día de hoy, tú lo puedes hacer para personas que tú solamente quieres explicarle el producto. Y es fundamental para tú poder construir un cliente nuevo. Entonces le explica sobre las cuentas de ahorro, le dice, tu dinero lo prestan o invierten, así ganan los intereses ellos. ¿Qué hace el banco? El banco agarra tu dinero, lo presta o lo invierte y ellos son los que se ganan los intereses. A nosotros no nos dan ni el 1% y eso va a depender del banco. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes $10,000 en una cuenta de ahorro, dentro de un año el 1% te van a dar $100. Eso es lo que significa tener el dinero en el banco. Prácticamente tú vas a tener una limitación porque tu dinero prácticamente se va desapareciendo, se va esfumando, porque la devaluación, la crisis, prácticamente los intereses que estás devagando en ese tipo de herramientas no funcionan. Lo otro sería lo que son los depósitos certificados. Hemos hablado de esto millones de veces, pero yo lo que necesito es que tú tengas el vocabulario. Wilani, tienes que aprendértelo, te guste o no te guste, tienes que estudiarlo. Y la manera más fácil de aprenderlo, ¿sabes cómo es? Escuchándonos todos los días. Repetición, 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 repetición. ¿O ustedes creen que yo era un estudioso de los análisis financieros y financista de la historia? No, esto yo lo aprendí escuchando a Fran y a Silvia cada rato. Lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba y yo investigando aparte, empezamos a hacer este tipo de presentaciones. Entonces, los depósitos certificados, pones tu dinero. ¿Ok? Mínimo durante 6 meses, máximo 5 años con interés simple. ¿Qué significa eso? Que tu dinero está preso, que tu dinero está en un depósito certificado que tú no puedes utilizar tu dinero. Si tú quisieras utilizarlo, te van a cobrar algunos impuestos y te van a cobrar algunas penalidades. Ahora, tienes que entender qué es el interés simple, que ya te lo voy a explicar ahorita. ¿Qué significa interés compuesto? ¿Qué significa interés simple? Es muy importante. Entonces, los intereses en los certificados de depósito pueden ser de 1,20 a 5% dependiendo del banco. Vamos a poner un ejemplo que es el 4%. Quiere decir que si tú tienes $100,000 guardados en un banco, vas a tener en un certificado de depósito, vas a tener $4,000 de intereses. Si tienes 10,000, vas a tener $400 de intereses. Pero ese interés que tú estás ganando vas a tener que pagar tax. Ahora, ¿qué necesitas, Elan? Necesitas capital. Para poder hacer un depósito certificado necesitas capital. Sí o sí necesitas tener un dinero guardado para que tú puedas hacer un depósito certificado. El otro sería, uno de los que nosotros también utilizamos y hemos escuchado muchísimo, son los fondos mutuales. ¿Ok? ¿Qué es un fondo mutual? Es una inversión, pero es una inversión variable. ¿Qué significa eso? Que no hay control directo. La volatilidad del mercado puede afectar a tu dinero. O sea, dependiendo, ahorita en este momento de lo que está pasando en la bolsa de valores, muchas personas están perdiendo dinero. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que está pasando en la bolsa de valores ahorita. Es una locura lo que está bajando. Muchas personas han perdido dinero justamente por la volatilidad del mercado, pero tiene costos, tiene tarifas, tienes impuestos anuales, tienes intereses que van a cambiar dependiendo del fondo donde tú estés involucrado. Puede ser del 3 al 8%. Vamos a ponerlo con el 8% que es el máximo de porcentaje que yo he escuchado por allí que te dan, ¿ok? Que más o menos si tú tienes 100,000, tienes el 8% anualizado, tuviste $8,000 y eso le vamos a restar los taxes. Ahora, ¿qué necesitas otra vez, Wilani? Capital. Si no tienes capital, no puedes hacer nada. Porque estos fondos necesitas capital para poder empezar a utilizarlos, ¿no? Ahora, algo súper importante, ¿ok? Vamos a hablar de las cuentas de retiro, que muchas de las personas necesitas, Patti, saber esta información para que tú puedas explicarle bien a la gente, para que tú te sientas como cómoda, para que te sientas como una profesional.
que tú le estás explicando a las personas. Amigos, con ChatGPT ahorita, tú solamente le pones 401k y le dices, dame los pros, los contras, explícame esto, lo otro, qué funciona aquí, qué funciona allá. Y tú puedes tener toda la información que te dé la gana y puedes estudiarlo. Ahora, ¿cómo lo vas a estudiar? Tan fácil como esto. Apréndete 5 puntos importantes que los puedas manejar y que le puedas transmitir a las personas porque un 401k de repente no es la opción. ¿Por qué no es la opción? Porque pagas impuestos sobre la ganancia de un 10 a un 37% dependiendo de los impuestos que tengas en ese momento. Ahora mi pregunta sería, Patricia, ¿tú sabes cuánto van a ser los impuestos dentro de 30 años? No tenemos ni idea. No tenemos idea. Número dos, penalidades. Puedes tener 10% por retiro anticipado. ¿Qué significa retiro anticipado? Que si tú necesitas el dinero antes de los 59 años y medio, vas a tener ciertas penalidades. Que sean malas, que sean buenas, no, existen las penalidades. Entonces, existe otro por qué no es tan bueno. ¿Ok? Ahora, no pagas penalidades después de los 59 años y medio. ¿Qué significa eso? Que después de esa edad no vas a pagar penalidades. Pero escucha muy bien esto, a los 70 años, te guste o no te guste, tienes que hacer el retiro de tu dinero. ¿Por qué? Porque el tío Sam quiere sus impuestos. Él quiere el impuesto del dinero que tú acumulaste. Ahora, tienes un tope. Normalmente, para que tú tengas una idea, todas estas cuentas tienen un tope de inversión y va a depender justamente dependiendo de la cantidad de dinero que tú puedas aportar. Lo único que a mí me encanta del 401k es que si la compañía para la que tú trabajas te ofrece un 401k y te hace matching, ¿qué es eso de matching, Elan? Vamos a suponer que tú estás invirtiendo $200 en tu 401k y la compañía para la que tú trabajas te da $200. Entonces te están haciendo un matching. Eso es dinero gratis. Si eso sucede en tu compañía, entonces, bueno, tú dices, ¿sabes qué? Lo puedo utilizar porque me están dando un matching, me están dando $200 extra que yo no tengo. O sea, que yo no estoy aportando. Entonces, eso está perfecto. Ahora, ¿qué pasa con los 401k que tienen alto riesgo? ¿Qué significa alto riesgo? Que definitivamente depende de la volatilidad del mercado. Y eso te comprime muchísimo y te da mucho nervio porque lo que está pasando ahorita puede hacer o afectar a muchas familias que tienen años ahorrando. ¿Ok? Ahora, las cuentas AIRA. Las cuentas AIRA son muy parecidas a las 401k, ¿ok? Pagas impuestos, tienes penalidades, no pagas penalidades después de los 59 años y medio y tienes también un tope de inversión y también tienen riesgo. Normalmente las cuentas AIRA son para personas independientes y las cuentas 401k son para personas que son empleadas. Tú también tienes que saber la diferencia de uno con el otro, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, vamos con la otra para terminar esta parte, ¿ok? Que una de las cosas que tú tienes que entender y tienes que tenerlo bien claro, Willan, y tú siempre te lo tienes que decir a la persona, tax diferido. Esto es una de las complicaciones que tienen los 401k y las cuentas AIRA, que tienen un tax diferido. ¿Qué tú prefieres pagar impuestos en la semilla o en la cosecha? ¿Qué prefieres? ¿Pagar impuestos cuando es así de chiquito o pagar impuestos cuando es así de grande? Entonces, esas son las cosas que tú tienes que determinar qué es lo que tú quieres hacer con tu vida y con tu planificación. ¿Quieres pagar impuestos cuando es así de chiquitito o quieres pagar impuestos cuando es así de grande? Porque al final tampoco sabes cuánto vas a pagar de impuestos. Entonces es una lotería. Entonces eso es una alerta que tú tienes que darle a tus clientes, que tú tienes que mostrarle a tus clientes como una alerta. ¿Ok? Ahora, la ROAIRA, ¿ok? Es un plan de retiro, ¿ok? Donde tus impuestos los pagas antes de poner el dinero. ¿Ok? Pero para poder calificar, tienes que tener entre $153,000 en adelante para una persona individual y $228,000 en parejas. Entonces, es una cuenta prácticamente para personas que tienen un nivel de ingreso mucho más alto, o sea, es un estándar más alto. ¿Ok? También tienes penalidades por retiro anticipado, no pagas penalidades después de los 59 años y medio, también tienes topes de inversión, ¿ok? Y también tienes alto riesgo porque también depende de la volatilidad del mercado. Entonces es muy parecido, solamente que tú pones los impuestos antes de, pagas impuestos antes de colocar el dinero. Otra cosa muy importante, ellos tienen una regla de 5 años, que si tú usas esta cuenta en 5 años no puedes hacer ningún tipo de movimiento, ¿ok? Y eso es algo que tienes que tenerlo bien claro. Bien, ahora, vamos a esta parte aquí. Entonces, la volatilidad. Tú no sabes cómo va a estar el mercado. Tú no sabes cómo va a estar el mercado donde tú te retiras. No tienes ni idea.
Imagínate que tú te hubieses retirado en el 2020. ¿Qué hubiese pasado en el 2020 con la pandemia? ¿Cómo estaría tu retiro? Un desastre. Si te hubieses retirado en el 2008, cuando la catástrofe financiera, tu dinero no existiría. ¿Qué hubiese pasado en el 2000, 2001, 2002 cuando hubo las .com? Tu dinero no existía. ¿Sabes qué quiere decir? Yo tengo 43 años, vamos a suponer que yo me voy a retirar a los 70. Yo no sé qué puede estar pasando a los 70. O sea, yo no sé cómo va a estar el mercado, yo no sé si va a haber un presidente o no que sea un loco o no sea un loco, yo no sé cómo va a estar la economía, yo no lo sé. Entonces, no está en mis manos, la volatilidad no está en mis manos, es algo que yo no puedo predecir. ¿Ok? Entonces, eso tienes que tenerlo claro y tienes que decírselo a las compañías. Ahora, nosotros somos un broker y eso tienes que entenderlo. Nosotros somos un intermediario entre las compañías financieras y nosotros. ¿Sabes? Nosotros no vendemos el producto. Tú no puedes hacer sentir a la persona de que nosotros HGI somos el producto porque no lo somos. Y eso es muy importante. Yo me lleno muchísimo de la boca de eso porque yo siempre le digo a las personas que yo utilizo compañías de servicios financieros, yo utilizo bancos que son muy sólidos en los Estados Unidos. Por lo menos F&G tiene 65 años, Amerita tiene más de 137 años, Nationwide tiene más de 98 años, Mutual Omaha tiene más de 115 años. ¿Sabes? Tú te aprendes estas cuatro y tú simplemente le dices a la persona, tú vas a comprar un producto de una empresa que ya ha pasado por varias crisis y esta compañía sigue sólida. Y eso es muy importante porque te da tranquilidad y te da confianza. Hasta a ti que trabajas con nosotros, te da confianza porque el producto que estás vendiendo no es una compañía de esas de trading, de criptomoneda, de esas compañías que están apenas comenzando, que están iniciando, que están viendo a ver si funciona. Que yo no estoy diciendo que esté mal. No es que esté mal, pero tú estás tranquilo trabajando con empresas que son sólidas, que tú sabes que el dinero que va a colocar tu cliente está tranquilo porque está trabajando con empresas que son muy sólidas en los Estados Unidos. Rafa, pero eso garantiza que la empresa va a durar 120 años más. No, no garantiza eso. Nadie te puede garantizar eso porque lo mismo que te estoy diciendo, que no sabemos cuánto nos van a cobrar de impuestos o cómo va a estar el mercado a los 70 años. No tenemos idea, pero te da la tranquilidad de que si ya han pasado por varias crisis, bueno, son empresas sólidas, ¿no? Entonces, presten atención aquí, porque esto es muy importante, ¿no? Vamos a hacer una proyección de ingresos para tu retiro. Esto es muy importante. ¿Cuánto dinero vas a necesitar para vivir como vives hoy? O sea, lo importante es cómo tú dentro de 20 años, dentro de 25 años, puedes vivir o cuánto vas a necesitar para vivir como vives hoy. O sea, tú tienes que entender que hace 25 años atrás el dinero que tú ganas hoy rendía mucho más. Yo no sé si tú te has dado cuenta de eso, que $100 hoy no tiene nada que ver con $100 hace 10 años. No sé si te has dado cuenta de eso cuando vas al supermercado, cuando vas a comprar cosas o las mismas propiedades. O sea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de la inflación y del tema económico, cómo funciona. Ahora, vamos a suponer, esto es un ejemplo, que tus ingresos actuales son $5.000 al mes. Hoy tienes 40 años y tú deseas de retirarte a los 65. Vamos a poner que en promedio la inflación está al 4%. Para tus 65 años vas a necesitar para poder, escucha bien esto, para poder mantener el mismo nivel de vida que tú tienes hoy, que son de $5.000, tú vas a necesitar $15.995 al mes. Solamente sacando la inflación y cómo va subiendo las cosas. Pero en los últimos años, muchachos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la inflación llegó a estar hasta un 8%, a un 9%. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso, que empezaron a subir todos los intereses de las propiedades, de todas las tarjetas de crédito. Yo no sé si te han dado cuenta que tú tienes tarjetas de crédito que te pueden cobrar hasta 30%, 32% anuales de intereses. No sé si te han dado cuenta de eso. O ustedes son de los que raspan las tarjetas y les importa un comino cuánto pagas de interés. Y después tienes que vivir pagando intereses mensuales y eres de los que vive atareado con las tarjetas de crédito. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que las tarjetas de crédito, el interés en muchas de ellas, y creo que en casi todas, son variables. ¿Qué significa variables? Que hoy puede estar en 20 y mañana lo tienes en 29, 30. Y eso es una realidad y eso está pasando por la situación económica que está pasando actualmente, ¿no? Entonces, esto es importante que tú lo puedas
proyectar, ¿sabes? Patricia, esto es importante que tú puedas ayudar a tu cliente a proyectar esto. Y miren este ejemplo que es muy importante para que tú puedas ayudar a proyectar a las personas. Esto es espectacular. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que la persona gana $5,000 al mes, que son $60,000 al año. Vamos a suponer que la persona tiene 40 años, que se va a retirar a los 65 y que necesita a los 65 $15,995. Escucha bien esto. Si la persona tiene un 401k y en esos 25 años guardó $1,000,000, vamos a suponer que la persona va a pagar taxes del 22%. ¿Qué quiere decir? Que de ese $1,000,000, a ti tú vas a tener que pagar $220,000 de taxes, ¿ok? Cuando lo vayas a utilizar. Te van a quedar $780,000 a los 65 años. Vamos a suponer que tus gastos son de $15,900 al mes. Quiere decir que en 4 años se te acabó el dinero. Imagínate tú, a los 69 años tienes que buscar trabajo porque te quedaste sin dinero. ¿Qué te parece eso? ¿Te parece interesante, no? Vamos a suponer que tienes un fondo mutual, que tú tienes $1,000,000 acumulado. Vamos a suponer que tienes un 8% anual de interés, ¿sabes? Estás ganando un 8% anual de interés. Quiere decir que son $80,000 al año. De eso tienes que pagar unos taxes del 22%, que son $17,600. Te quedan $62,400 a los 65 años. Vamos a suponer que son unos $5,200 al mes. Tus gastos son de 15,995 al mes. Quiere decir que vas a estar en negativo $10,795. ¿Sabes? Quiere decir que tienes que buscar $10,795 por otro lado. O sea, que no los puedes tener solamente de lo que tú ahorraste y tú estás allí. Estás un poquito más cerca, ¿no? Vamos a estar claro, estás un poquito más cerca de cumplirlo con un fondo mutual. Ahora, con un IUL, vamos a suponer que ahorraste $600 al mes, reúnes 1,379,000 a tus 65 años. Vamos a suponer que tienes un 11% más o menos, que son $151,690 al año mensual. Quiere decir que te quedan 12,640 libres de impuestos, póliza de vida, beneficios en vida, tienes todos los beneficios completos. Quiere decir que tú estás mucho más cerca de poder tener una herramienta financiera que te permite poder pagar tus cuentas de $15,000 al mes, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por aquí me están preguntando algo? Ok, perfecto, chévere, buenísimo, perfecto. Entonces, esta comparación que tú puedes tener aquí te puede ayudar a entender cómo se comporta un 401k, un fondo mutual y un IUL. Entonces, es muy importante que tú entiendas que tú cuando tengas 65 o 70 años, tú tampoco sabes cómo vas a estar de salud. Y el tener beneficios en vida a esa edad vale mucho la pena. ¿Ok? Tener una póliza y una protección vale mucho la pena. Tener tu dinero libre de impuestos también vale la pena y poder tener una capacidad que te siga pagando, porque tú vas a tener una capacidad de que tu dinero te va a seguir dando dinero. O sea, tu dinero te va a seguir dando dinero. Y eso es muy importante. Y eso estamos hablando dependiendo del ingreso que tengamos anualmente, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto. Esto es muy importante, ¿ok? Bien, 10 objetivos financieros que puedes maximizar en tu IUL y convertirse en la solución soñada. Te voy a hablar de algo que nosotros lo llamamos la Swiss Army financiera. O sea, el IUL es como una Swiss Army. Todo el mundo sabe lo que es una Swiss Army, ¿no? ¿Se acuerdan de esas navajas que nos daban a nosotros? Bueno, no sé, en Venezuela lo utilizábamos mucho, pero no sé si aquí esas navajas que tú tenías que tenía de todo, ¿no? Yo siempre utilizaba era el destapador, no sé por qué, pero bueno, era lo que yo más utilizaba cuando estaba en la universidad, el destapador. Esta Swiss Army, ¿no? Te va a permitir tener todo en uno. O sea, lo que te quiero decir es que vas a poder tener todo en uno. Número uno, el beneficio inmediato. ¿Qué significa beneficio inmediato, muchachos? El beneficio inmediato significa que tú, al momento de ser aprobado, ya tú tienes una cobertura y tienes un beneficio inmediato. ¿Qué significa eso? Que tú, si llegara a suceder algo, tú automáticamente, ¡pam!, tienes el beneficio, la persona va a tener un beneficiario que va a recibir todo el beneficio. Y eso es algo poderosísimo, porque tienes el beneficio inmediato, ¿no? Número dos, vas a poder ver, ¿ok?, cómo tú vas a poder tener tus beneficios por fallecimiento, que va a depender del face amount que tú tengas, que es la cobertura. Pero lo bueno que tienen las IUL, que esto va incrementando, o sea, va subiendo. ¿Qué quiere decir? Que tú comenzaste con $250,000, pero si te das cuenta, todo esto va incrementándose. Mira que tu net death benefit, ¿ok? Ya a los 80 años, con este tipo de cuenta, con una persona de 49 años, ya estaría más de $1,000,000. ¿Qué quiere decir? Que tú
vas a poder ir subiendo esa cobertura cada vez que van pasando los años. Entonces hay personas que quieren tener una capacidad para poder tener una protección, para tener un face amount que pueda llegar al millón de dólares porque quieren dejarle un millón de dólares a la familia. Ahora mi pregunta sería, ¿tú crees que hay gente así? ¿Tú crees que hay gente que de verdad lo que quiere es proteger a la familia y dejar un legado y que sea de generación en generación? ¿Tú crees que hay personas que piensan de esa manera? La respuesta es sí. Sí hay personas que piensan de esa manera. Hay personas que dicen, bueno, yo comienzo con $250,000, pero a los 80 años puedo tener el millón de dólares y le estoy dejando a mi familia un millón de dólares. ¿Por qué? Porque tienes el ahorro de $768,000 y tienes los $250,000 de lo que es tu beneficio por fallecimiento, ¿no? Deme un segundo por aquí. Ok, entonces, esto es prácticamente porque hay personas que se enfocan solamente en la parte de protección. Eso tienes que tenerlo bien claro. Hay personas que solamente quieren protección y eso es algo que lo tienes que tener bien claro. Pero recuerda una cosa, Wilani, si tú vendes una póliza de término, la póliza de término no va a incrementar el face amount. El face amount se queda 30 años así y ya. En cambio, con una UL tipo B, tú vas a poder iniciar con $250,000, pero tú puedes construir un patrimonio hasta de $1,000,000. Y eso lo hace solamente este tipo de concepto financiero, porque tu face amount va a ir incrementándose, o sea, los beneficios por fallecimiento incrementan. En cambio, en una de término no funciona así. No estoy diciendo que sea mala, estoy diciendo que no funciona así. ¿Ok? Entonces, número dos, vas a tener la oportunidad de tener un plan de retiro. ¿Por qué? Porque si te diste cuenta, justamente anteriormente, te vas a dar cuenta que en el account value, dependiendo de lo que tú estés invirtiendo al mes, tú vas a tener la oportunidad de que esto va a ir incrementando, 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 y vas a tener la oportunidad de poder tener algo para un retiro. Vas a poder tener la oportunidad de poder hacer justamente lo que yo te comenté ahorita, que dependiendo de la situación financiera que tú tengas, tú vas a poder tener una cantidad de dinero guardado que te va a dar un interés. Algo muy importante, tú dirás, bueno, Rafa, pero yo quiero utilizar mi millón de dólares, me lo quiero gastar y echármelo encima. Bueno, lo puedes hacer. Tú puedes hacer el retiro de tu millón, te lo gastaste y en 4 años estás pelando bola. No hay ningún problema, tú lo puedes hacer. Pero si tienes 65 y a los 70 ya estás pelando bola, entonces ¿qué hiciste? O sea, pasaste 25 años guardando dinero para tener un retiro digno y tú te volviste loco en 5 años y lo gastaste todo. Ay, ¿qué? ¿Tú te vas a morir a los 70? Tú dices, bueno, a los 70 me estiro la pata. Tú no lo sabes tampoco, ¿no? Entonces, al final de todo, tú tienes que tener bien claro que lo que estás ahorrando es para poder tener un interés. Y dependiendo del interés que tú tengas, es lo que te va a poder permitir vivir tranquilo. ¿Para qué? Para pagar tus cuentas, para pagar tus biles, para pagar tu carro, para pagar tu casa, para pagar los Es que yo impuestos, decía que habían dos por uno, pero en la pagar fase me todo cobraron las eso, dos. por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, al final de todo, el objetivo es que nosotros estamos buscando que tú puedas entender que el plan de retiro está diseñado para que tú necesites acumular. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo, Elan? Que tú puedas decirme cuánto tú quisieras tener disponible mensualmente cuando tú te retires. 5,000, 7,000, 10,000, 8,000. Entonces, después que ya tú sepas cuánto tú quieres mensualmente, entonces nosotros sacamos la proyección de cuánto necesitas tener acumulado para que tú sepas más o menos cuánto necesitas. Y después de allí vamos a saber cuánto tú tienes que aportar mensualmente para poder llegar a esa meta. Ese es el objetivo para poder tener un plan de retiro, ¿no? La otra parte es, ¿ok? Lo que son los ahorros para fondos del colegio. Muchachos, para las personas que tienen hijos o las personas que se codean con mamás, necesitas entender que esto es una herramienta perfecta para que las mamás y los papás ahorren para el fondo, para el colegio. Yo no sé si ustedes saben, ¿ok? Pero existe un plan que se llama 529, que son para los niños, ¿ok? Yo no sé si ustedes saben que existen planes para que los papás vayan guardando dinero para cuando los niños van a la universidad, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con este plan 529? Su uso es limitado. ¿Qué significa eso? Solo lo puedes utilizar para matrículas, libros y alojamiento. Si lo usas para otros fines que no tienen nada que ver con la universidad o con el estudio, se te van a aplicar multas y penalidades. Número dos, tienes restricciones, ¿ok? Para hacer los cambios de inversión. ¿Ok? Solo puedes cambiar la estrategia de inversión 2 veces al año, lo que limita la capacidad de responder ante un cambio del mercado.
O sea, no puedes hacerlo cada rato como lo podemos hacer nosotros. Número 10, tienen costos elevados de administración. Número 4, tienen riesgo de rendimiento de la inversión. Está basado en el mercado. Existe riesgo de las inversiones, no generan lo suficiente para cubrir los costos universitarios. Esto lo utilizan muchos americanos. Ustedes sabían de esto, ¿no? Que el plan 529 lo utilizan muchos americanos para los hijos, para cuando los hijos van a ir a la universidad. Ahora, si tu hijo, escucha bien esto, si tu hijo se va de los Estados Unidos y quiere ir a estudiar en Alemania, este plan se jodió. No le funciona. Ese plan solamente funciona en los Estados Unidos. Ahora, el IUL le puede permitir a tu hijo que empiece a ahorrar dinero desde que la persona tiene 17 días de nacido, ya puedes empezar a ahorrar dinero. Todos los que tienen hijos en este Zoom deberían de tener un fondo de inversión para sus hijos. Porque aparte son fondos de inversión que son baratos. Puedes pagar 40, 50, $60 al mes y puedes ya empezar a guardar dinero. O sea, por decirlo así, tú puedes invertir lo que tú quieras, pero una normativa muy importante es que para que tú le hagas al niño una cobertura, el papá tiene que tener cobertura. ¿Ok? Eso es muy importante que tú lo tengas bien claro. ¿Ok? Entonces, esto lo puedes utilizar para que lo puedas ver como una proyección. Si la persona tiene un año hasta los 30 años, qué es lo que puede empezar a hacer, ¿no? Y qué es lo que puede empezar a ahorrar. Entonces, el AYUEL, si la persona se va a vivir para otro país, tú puedes utilizar el AYUEL sin ningún problema. Y eso es otra cosa bien importante, ¿no? Que vas a tener la oportunidad de ir creciendo un volumen de dinero para que tú puedas ahorrar para los fondos de la universidad y todo eso, ¿no? Ahora, seguimos por aquí. El otro es interés compuesto. Esto es muy importante que lo entienda. Yo estoy seguro que muchas de las personas que están aquí no entienden la regla de la 72. ¿Es verdad o es mentira? O sea, de los que están aquí conectados, ¿quién no entiende la regla de la 72? Vamos a ver. Porque esto es importante, porque yo sé que nosotros le explicamos en todas las reuniones, en todas las cosas, pero hay mucha gente que no lo entiende. ¿Quién no lo entiende? ¿Quién no sabe qué significa esto de la regla de los 72? ¿Quién me puede ayudar? Vamos a ver. Hay gente aquí que no lo sabe. Me gusta la gente sincera. Yo, yo lo busqué. Buenísimo. Ok. La regla de los 72, ¿ok? Es un cálculo muy sencillo para que tengan una idea que más o menos te indica cuántos años necesitas para duplicar tu dinero, por decirlo en este ejemplo, ¿no? Entonces hay una fórmula para esto, donde tú vas a tener justamente vas a tener la oportunidad de entender, dependiendo del interés que tú estés ganando, ¿ok? Gracias a la regla de los 72, tú vas a poder saber a través de esta fórmula cuántos años te necesitas para multiplicar tu dinero. Entonces, vamos a suponer que tú necesitas, vamos a suponer que tú tienes un 8% al año, tienes el 8% al año. Tú vas a agarrar 72, lo vas a dividir entre 8 y te va a dar la cantidad de años que tú necesitas para poder duplicar tu dinero. En el caso, si tú agarras 72 y lo divides entre 8, quiere decir que tu dinero lo vas a multiplicar cada 9 años. Y eso es más o menos cómo sucede con el interés compuesto, ¿no? Entonces, mira esto bien interesante, muchachos. Vamos a suponer, ¿ok? Que tú tienes un interés simple. Aquí, que tienes el 8%. A los 29 años, agarras y tienes $100,000 invertidos. Si tú te das cuenta, en 9 años tendrías 172. Pero si lo llevamos al IUL y tú inviertes los mismos $100,000, en 9 años tendrías 200,000. Y tú dirás, bueno, Rafa, pero esos primeros años como que no se nota mucho la diferencia. Serían solamente como unos $28,000 de diferencia. Y tú dices, bueno, si para ti $28,000 no es diferencia, yo creo que estás desfasado en lo que estás pensando, ¿no? En lo que puede suceder. Pero mira en los próximos 9 años. De 200 pasaría a 400. Y en el interés simple pasaría de 172 a 244. Pero mira los 56 años, tendrías alrededor de 800,000, cuando aquí tendrías solamente 316. Y a los 65 años lograste el 1.600.000 y aquí solamente tendrías 388,000. Esta es la magia del interés compuesto. Dependiendo del interés que tú tengas,
¿ok? Tú vas a poder duplicar el dinero. Mientras más interés tengas, por supuesto, el dinero lo vas a poder duplicar más. Y eso te va a ayudar muchísimo a que puedas entender por qué es importante que tú consigas herramientas que sean con interés compuesto y no con interés simple. ¿Ok? Porque esto te va a ayudar a que tú puedas tener el resultado máximo y maxificar, o sea, tener los mejores resultados. Entonces, ¿ok? Lo siguiente sería lo que son fondos de emergencia. Muy importante entender que este fondo de emergencia te permite poder estar tranquilo, ¿ok? Cuando tú estás teniendo alguna eventualidad. Para que tú no tengas que utilizar de tu dinero, para que tú no tengas que utilizar de tus ahorros, tú vas a tener la oportunidad de tener esta cuenta de inversión para cualquier emergencia, para poder de repente pagar alguna deuda, de repente poder de repente ir, no sé, a hacer alguna eventualidad que tengas, tú puedes utilizar esta cuenta para eso y eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces también tienes lo que es el lump sum, transferencia de capital. ¿Qué significa eso? Que vas a tener la oportunidad justamente de poder tener tu capital, ¿ok? Totalmente disponible para poder hacer transferencias y poder hacerlo de la manera correcta. Esto te ayuda justamente este, para poder entender cómo tú vas a poder maximizar, o sea, tener el máximo resultado, ¿ok? Para poder tener resultados máximos. ¿Qué significa? Que tú puedes agregar capital, ¿ok? Una suma total o un pago único y así tú poder tener disponible tu capital en el momento. Entonces, si tienes un capital, vamos a suponer, tienes una cobertura de $500,000, por decir un ejemplo, tú vas a poder utilizarlo de dos maneras. Tú vas a poder recibir el pago completo de una sola vez, ¡pum! O lo vas a poder hacer periódicamente. Entonces eso te va a ayudar a que el beneficiario reciba, dependiendo cómo le guste, esa transferencia. Esa transferencia la puedes hacer de dos maneras y eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, es algo que tú puedes disponer del dinero inmediatamente para invertirlo en algo en específico, para cubrir alguna necesidad urgente y esa es justamente una de las cosas que tú puedes recibir a través de este tipo de concepto financiero. Otra cosa que me encanta es el lot capital. El lot capital para mí es una de las herramientas que tenemos aquí en el IUL que son muy buenas y muy importantes, que tú tienes que aprender a explicársela a las personas. Es muy interesante cómo tú puedes ver a través de este ejemplo, cómo tú puedes ver que gracias a tener un piso, como lo puedes ver aquí, que el piso es 0,25, ¿ok? Deme un segundo, a ver aquí. Ok. Sí, eso varía, Derek. Derek me está preguntando que cuando se vende un concepto financiero de prima única, y si las comisiones son las mismas. Va a depender de la compañía y va a depender de la base comisionable de la compañía, ¿no? De repente hay términos que te pagan un porcentaje, hay IUL que te pagan un porcentaje, hay gastos finales que te pagan un porcentaje. Todo va a depender de la compañía que estemos utilizando en ese momento y el producto de la compañía que estés vendiendo. Todas las compañías tienen bases comisionales diferentes, ¿ok? Pero acuérdate que eso son negociaciones. Cuando tú tienes negociaciones diferentes con las compañías, cada una tiene una base comisional diferente, ¿no? Entonces, miren aquí, esto del piso es muy importante que tú aprendas a explicarlo, porque cuando ponemos este ejemplo, justamente el objetivo es poder hacerle entender a las personas que van a tener la tranquilidad de que su dinero está protegido. ¿Qué pasa en los 401k? ¿Qué pasa en el stock market? ¿Qué pasa en las cuentas Roth IRA? ¿Qué pasa en los fondos mutuales? Que el dinero no está protegido. ¿Y qué significa eso? Que las personas pueden perder dinero. Y cuando las personas no se sienten tranquilos o no están seguros, les cuesta muchísimo poder tener este tipo de herramientas financieras. Entonces, en esta lámina tú tienes que aprender a explicarla. Aquí del lado izquierdo que dice S&P 500, o sea, que dice S&P, que se llama Standard Poor's, ¿ok? Aquí te está hablando del total return, including dividendos, o sea, te está diciendo cuáles son el total de intereses que tú estás recibiendo y aquí te está diciendo del lado derecho en azulito qué es lo que tú estás iniciando, o sea, con cuánto tú iniciaste la inversión. Entonces, si tú te das cuenta, en el 2000 el mercado tuvo un negativo de 9,11, o sea, el 9,11%. ¿Qué significa eso? Que de 100,000
tu dinero bajó a 90.890. En el año 2001 pasó algo parecido, tuviste menos 11,89. ¿Qué quiere decir? Que tu dinero siguió bajando a 80,083. En el 2002 siguió lo mismo, menos 22,10%. ¿Qué quiere decir? Que tu dinero siguió bajando de 62.384. Si te das cuenta, en estos primeros 3 años, esta persona perdió casi $38.000. Comenzó con 100.000 y perdió casi $38.000. Algo importante que tú tienes que hacerle sentir a tus clientes que estos son herramientas financieras a largo plazo. Que si vienen a invertir por un año, que esta herramienta financiera no es para ellos. Eso es muy importante que tienes que tener claro justamente cuando tú vas a vender un producto. Ahora, mira lo que pasó en el 2003. Tuvo 28%, se empezó a recuperar en el 2004 igual, en el 2005 tuvimos 1, 2, 3, 4, 5 años en recuperación, en el 2008 vino una catástrofe financiera y en el 2009, si te das cuenta, de $100.000 que tenía esta persona, terminó 10 años después con 90.873. Porque tú no puedes tener la proyección correcta de cómo se va a comportar el mercado, ¿ok? En cada año. Ahora mira lo que hubiese pasado si tú hubieses tenido un IUL que tenía un piso, pero que también tiene un cap. Entonces es muy importante entender, nosotros tenemos diferentes tipos de configuraciones, anoten esto, diferentes tipos de configuraciones. Hay configuraciones que tienen cap y hay configuraciones que no tienen cap. ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro? Es el comportamiento del índice. El índice tiene comportamientos totalmente diferentes. Entonces, dependiendo del índice que la persona utilice, va a tener diferentes tipos de comportamiento. Entonces, en este objetivo, si te das cuenta, cuando nosotros hablamos del piso, es que en este año, que fue en el 2000, que hubo menos 9,11% negativo, en el concepto financiero que nosotros estamos utilizando, se comportó en cero. ¿Qué significa eso? Que tu dinero está protegido. En el 2001 pasó lo mismo, está protegido. En el 2002 pasó lo mismo, está protegido. En el 2003, a pesar de que el mercado tuvo un beneficio del 28,68, nosotros tenemos un cap del 12%. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos ganamos 12%. Quiere decir que nuestro dinero subió a 112.000. ¿Ok? Pero si te das cuenta, con la comparación que tienes en el lado izquierdo, nosotros ya tenemos beneficios por encima y ellos todavía se están recuperando. En el 2004 fue lo mismo. Aquí ellos tuvieron 10,88 y nosotros nos dieron 10,88, nosotros vamos por 124.000. Y así sucesivamente, si te das cuenta, en el 2008, que fue menos 37, nosotros tuvimos nuestro dinero protegido en 153.000. O sea, terminamos en el 2007 con 153.000, iniciamos y terminamos el 2008 con 153.000. ¿Por qué? Porque está protegido. Pero en el 2009 sigue nuestro crecimiento. Si tú te das cuenta, esta diferencia de 100.000 de inicio, 172.000 cuando terminaron 10 años. Ahora, esto es importante que sepas explicarlo y que lo puedas ir haciendo poco a poco para que se lo puedas ir mostrando a las personas, ¿no? Entonces, para terminar, tenemos los beneficios en vida, que esos son beneficios que definitivamente ayudan muchísimo a las personas para que las personas puedan tener una herramienta financiera para eventualidades como enfermedades terminales, enfermedades crónicas, accidentes trágicos, accidentes crónicos, cuando tú dependes de una máquina o dependes de una persona. Es importante que lo tengas bien claro. Si una persona pasa por una situación o una enfermedad terminal y la persona necesita recibir beneficios en vida, no tienes que esperar a que la persona esté ya desahuciada. No tienes que esperar prácticamente que le den una carta de difusión, o sea, como que ya usted está listo para morir. No, eso es una de las cosas importantes que tiene nuestro concepto financiero, que si tú pasas por una situación como esta y tú necesitas un adelanto, un beneficio en vida para poder solventar alguna situación financiera, para no tocar tus ahorros, para que tú no, de repente no puedes trabajar, tú vas a tener la oportunidad de recibir en vida parte de lo que es tu beneficio por muerte. Y eso es una de las herramientas financieras más poderosas que tenemos nosotros. Tienes que afincarte mucho aquí, porque esto no es un seguro médico, esto es un beneficio que la persona tiene en vida, de la cobertura que la persona va a tener disponible. Vamos a suponer, la persona tiene medio millón, se tiene que hacer un tratamiento largo porque tiene una condición física o una enfermedad,
Tú puedes demostrarlo en la empresa de seguro y ellos te van a adelantar un dinero según la condición. Entonces es importante, nosotros en la página de Fidelity y en todas las compañías tienen unos guidelines que te permiten tener toda la información disponible para que tú puedas estudiar cada producto. La recomendación es, ten eso disponible. Yo los puse unas semanas, los puse en el grupo que te puse todos los PDF de cómo funciona cada concepto financiero y te puse los guidelines según la edad, según el peso, según la altura, según la condición, según todo. Y ahí lo puedes ver. Ahora, sí hay que estudiar un poco, muchachos. Sí hay que tomarse el tiempo para ir aprendiendo porque tú eres un profesional, tienes una licencia, estás convirtiéndote en una persona que es un asesor financiero, trabajas en el mundo de servicios financieros, ¿no? Y por último, vamos a tener lo que se llama tag free, que es importante que lo tengas claro, que muchas personas preguntan esto, y esto no es algo de nosotros, esto es algo legal, esto es algo que existe, esto es algo que te guste o no te guste, existe en algunas normas en el IRS. Eso lo vas a tener bien claro. En la que es la número 72, la 7702, la 7702B y la 101A. Todas estas son normas que te permiten poder entender que tú vas a tener beneficios fiscales porque es una póliza de vida. Y al ser una póliza de vida, tienes la oportunidad de poder tener ciertos beneficios fiscales que no tienen las cuentas de inversión, que no tienes cuando tú inviertes en la bolsa de valores. Y eso es muy importante que lo tengas bien claro. Y eso es algo que lo vas a tener presente para ti. Ahora, algo súper importante también es entender que tú puedes ser tu propio banco. ¿Qué significa eso? Que tú te puedes hacer préstamos. Porque mucha gente me dice, bueno, pero si yo quiero retirar mi dinero, ¿por qué no lo puedo retirar? Tú lo puedes retirar, pero ¿para qué lo vas a retirar si puedes tener dos pájaros y puedes matarlo de un solo tiro? ¿Qué significa eso? Que si tú tienes una acumulación de dinero de, no sé, de $100,000 en tu cuenta de inversión, si tú retiras vas a bajar el disponible que tú tienes. Va a bajar de 100,000, vamos a suponer que pediste 50,000, bajó de 100,000 a 50. En cambio, si tú te pides prestado, ¿ok? Es verdad que tú vas a pagar unos impuestos, o que digo, unos intereses de ese dinero, pero no pagas impuestos, porque de los préstamos tú no pagas impuestos. Y eso es algo muy importante. Ahora, mira lo interesante de esto. Tú tienes 100,000, te pediste prestado 50,000, pero tu cuenta sigue reportándote como si tú tuvieses los 100,000. Entonces tus intereses van a estar devagándose de los $100,000. En cambio, si tú retiras 50,000, ahora tus intereses van en base a los 50,000. Entonces eso es muy importante que lo tengas bien claro. En cambio, si tú te haces un préstamo, tienes 100,000 en tu cuenta de inversión, tienes 50,000 que te pediste prestado, los intereses que tienes que pagar los puedes pagar de dos maneras. De los intereses que tú estás ganando anualmente o los pagas tú aparte. Eso va a ser una decisión muy personal tuya. Normalmente te recomendamos o la recomendación es que lo pagues de los intereses que tú estás ganando anualmente, ¿no? Entonces, estos 50,000 que tú tienes aquí lo puedes utilizar para lo que te dé la gana. Y eso es algo muy importante. Lo puedes utilizar para hacer negocio, lo puedes utilizar para pagar deuda, lo puedes utilizar para, no sé, llevar a los niños a la universidad, lo puedes utilizar para comprarte un carro, lo puedes utilizar para, no sé, hacer remodelaciones en tu casa, lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, para finalizar esta parte, es importante que tú entiendas muy bien cómo funciona esto. Y esto es muy interesante, ¿no? Esta lámina es una lámina que nosotros tenemos disponible en nuestro sistema inteligente de CyberSeals. Muchachos, muchas personas tienen esa herramienta disponible y tienes todos los videos. O sea, en LAM, tú entras a CyberSeals y tienes todos los videos para aprender cómo utilizarlo. Todos los videos están allí. Y para las personas que hablan inglés, mucho mejor porque van a entenderlo mucho más rápido. Y son videos cortos, son videos de 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto y medio. De verdad son buenísimos esos videos, ¿no? Entonces, esto es importante porque esto te va a ayudar a entender más o menos cómo funciona el cash value que nosotros tenemos disponible en lo que es
nuestra herramienta financiera. Número uno, el tema de la liquidez. Ahí te vas a dar cuenta, ¿ok? Que te permite hacer esos retiros en efectivo y puedes solicitar préstamos con tasas fijas o variables. O sea, más o menos este es un resumen para que más o menos tengas una idea, ¿no? Número dos, crecimiento por interés. Es interesante que el valor en efectivo crece con base en interés compuesto. Y todo va a depender de cómo vaya comportándose el mercado, ¿ok? Ahora, una de las cosas que más me gusta, como les dije, es la protección contra pérdidas, que eso es muy importante. Número tres, vas a tener todo lo que es la parte, ¿ok? De la protección de lo que son libres de impuestos, que lo puedes ver abajo. Vas a tener aportes después de impuestos, vas a poder tener acumulación libre de impuestos y distribución o retiros libres de impuestos. Y eso es algo muy importante, muchachos, para tú poder venderlo. Con esta lámina que tú tienes aquí, tú puedes hacer una presentación para vender en la Juve. En serio, si tú te aprendes esta lámina, tú vas a poder vender en la Juve sin ningún problema. Y número cuatro, lo que es la parte de la protección del valor en efectivo, que es el Cash Value Protection. Vas a tener el dinero que está protegido de predadores financieros, gravámenes, acreedores y demandas. Ahí vas a poder tener y entender por qué tu dinero está protegido y eso es algo muy importante, ¿no? ¿Ok? Eh, Bien, ahora, esto es un entrenamiento, muchachos, por eso me estoy tardando tanto, ¿sabes? No es que uno se tarde tanto explicando esto, sino estoy tratando de ser lo más detallista posible para poder que tú puedas entenderlo y puedas explicarlo y puedas hacerlo correctamente. Esto lo puedes conseguir en el CyberZeus, esta misma lámina. Y lo más interesante es que tú empiezas a tocar todos los cuadritos y vas a tener más información de todo eso, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Ok, perfecto. Buenísimo, ¿no? Pues, o sea que la gente se me empieza como cuando son cosas muy técnicas, como que se empiezan a aburrir, por decirlo así, ¿no? Ok, vamos a ver. Entonces, de verdad que esto es importante aquí. Entonces, vamos a hacer una cosa. Les voy a mostrar algunas cositas bien interesantes. Voy a dejar de grabar en este momento. Voy a poner esto aquí.